Entonces la recomendación, ¿cierto? O lo que va a estar en el video es tener los dos motores de base de datos, los dos servidores corriendo, o uno a la vez, de acuerdo al equipo donde vayan a virtualizar, por si no les da el rendimiento para tener 3 máquinas. Y hay que hacer funcionar, ¿cierto?, el MySQL que está en el Linux y hacer funcionar el MySQL que está en el Windows Server. Con IP estática, ¿cierto? Con los mismos usuarios y la misma base de datos en ambas máquinas. Lo único que cambian o mostrar que son las dos tecnologías distintas. ¿Estás viendo desde el Windows? Estoy desde el cliente, mira, estoy conectado en el cliente y estoy por IP. La IP, la 192.168.1.2, phpMyAdmin, es el Windows Server. Y la 192.168.1.3 es el Linux Server, que está acá. Yo tengo las 3 máquinas corriendo. Servidor Windows, servidor Linux con la base de datos, y acá está el cliente, ¿cierto? Entonces estoy viendo que tengo las dos bases de datos. Ahí están los dos motores de base de datos, que es lo que hay que mostrar en el video. ¿Con qué diseño? ¿Con qué hacemos la parte de diseño? Con el Workbench, ¿cierto? MySQL Workbench. Y crear, ¿cierto?, un modelo entidad-relación. ¿Qué es lo que estaban trabajando ustedes? Hagamos un ejercicio de una tabla, a ver si nos recordamos. A ver, hagamos una tabla de las que tienen ustedes listas. Una tabla corta. A ver, una tabla corta que tengan para que hagan el ejercicio. Una que no tenga dependencia, de las que tienen hechas. Categoría. Ya, categoría. Categoría. ¿Qué campos tiene categorías? Categoría del código. Miren, aquí está el motor. Por defecto, cuando ustedes lo diseñan, se hace como InnoDB, ¿cierto? Pero en cambio, cuando ustedes crean la base de datos, nos toma como MySam. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si yo no lo cambié en un principio, después debo editarlo en el blog de notas, todo lo que diga motor MySam. Ya. De InnoDB a MySam. Esto es una cosa. ¿Ya? Si yo lo hago de un principio, lo cambio directamente al motor que quiero trabajar. Ya que en este caso sería MySam. Ahí está. Si no lo hice, igual lo arreglo, porque después edito. Cambio nomás el motor de base de datos. ¿Ya? Porque está hecho para distintos motores. Por defecto InnoDB, pero nosotros necesitamos ocupar MySam. ¿Ya? Ahí estaba, por si querían verlo, ¿dónde se hacía? Ya, lo vamos a hacer como InnoDB, como lo hicieron ustedes. Hay que tener iniciado Linux para poder moverse, ¿no? Claro, las máquinas tienen que estar funcionando. InnoDB. Pero recuerden que son MySam. Ya. ¿Qué campos tiene esa tabla, categoría? ¿Cat código? Sí. Código y... Ya, tipo integer. ¿Y qué otra más? ¿Cat nombre? ¿O cat descripción? ¿Cuántos campos son? Ya, dejémoslo como cat nombre. Solamente es de un ejemplo. Supongamos que tiene dos campos. Varchar 45 e integer 2. Ya, ahí yo tendría una tabla dentro de muchas tablas de las 22 que van a hacer. Segunda pregunta. ¿Cómo saco el código fuente de la tabla del diseño que está creado? ¿Y cómo saco el diseño físico de la base de datos? ¿Ya? Para sacar el diseño físico se exporta y lo guarda como qué tipo, como archivo fotográfico, como PNG. ¿Ya? ¿Cierto? Como foto. Lo saco como foto. Todo el diseño completo de la base de datos, aquí estamos haciéndolo con una tabla simplemente. ¿Ya? Exportar a PNG. Vamos a ir haciendo una carpeta. ¿Ya? Le vamos a dar por nombre biblioteca. Biblioteca. Y lo otro, ¿cómo saco el código fuente? Para el código fuente de cada una de las tablas,
lo que va a hacer usted es abrir un bloc de notas. Abre un bloc de notas. Lo guarda en la misma carpeta que está trabajando. Esto es todo hecho desde el cliente. También le doy por nombre biblioteca. Y voy pegando el código fuente de cada tabla. Yo pincho botón derecho sobre cualquier tabla que tengo creada en el diseño y selecciono copiar al clipboard, ¿cierto? Copy clipboard. Y voy pegándolo en el bloc de notas. Ya. Y aquí empieza lo que hay que editar. Para que pongan atención, esto va a estar igual guardado en el video. Yo copié el código de una tabla de dice, ¿cierto? De diseño no pasa código. Pero aquí hay cosas que cambiar. ¿Ya? Vamos a hacer el proceso de que mostremos el error y veamos cómo se soluciona el error. ¿Ya? El primer error que vamos a encontrar, recuerden que los servidores de base de datos son MySam. De aquí se crearon como InnoDB. No lo cambiamos al principio. Ya, vamos a ver qué pasa con esto. Entonces ahora, como tengo mi tabla dentro de una base de datos lista, una de las 22, acá tengo el motor de base de datos en Windows. Voy a crear la base de datos que tiene que tener el mismo nombre. Ya, la creo, biblioteca. Y tiene una pestaña que dice SQL. ¿Ya? Entonces tengo la base de datos biblioteca y voy a pegar la tabla que construí recién. ¿Qué es lo primero que nos vamos a encontrar? ¿Cierto? Con un error. Ya, nos da ese error. El error primero es de esto. El motor tiene que ser cambiado a MySam. Y segundo, hay que sacar esta parte del código. ¿Ya? Editémoslas para que veamos qué le cambiamos a cada tabla. ¿Qué acotejamiento le puso cuando envió la... Ninguno por defecto. Miren, esto es lo que cambiamos nosotros. Lo dejo como crear tabla y abajo, en vez del motor, el engine sea InnoDB, lo cambio a MyISAM con la M mayúscula y con M final. Entonces le saqué la parte de código, le saqué o cambié motor de base de datos, continuar y listo, se creó la tabla, una de las 22. Entonces la base de datos ya tiene la tabla creada. Así la voy llevando. Como ya tengo esta base de datos con una tabla de ejemplo lista, ya supongamos que construí las 22 tablas, ¿es necesario que yo edite todo este archivo o si yo lo tengo en un motor de base de datos listo, es copiar al otro ahora? Porque está listo. Sí. Ahora yo esto lo saco de abajo, como está creado, lo hago en un servidor primero, no importa si lo hice en el Windows primero y después en el Linux, no importa. Entonces esta base de datos que yo construí aquí, que se llama biblioteca, me la voy a llevar completa. Ya me preocupé de editar el archivo, ¿cierto? Y la voy a exportar desde acá. Y la voy a guardar como biblioteca.sql. ¿Ya? Aquí está el archivo. Lo voy a dejar en mi carpeta que estoy trabajando para que la encontremos. Biblioteca.sql. Ahora voy al otro motor de base de datos, al Linux. ¿Ya? Y lo que debo hacer es crear la base de datos. Creo la base de datos con el mismo nombre que la creamos en el otro servidor. Crear. Y ahora, como ya tengo listo el archivo, lo edité, hice todas las tablas correctas, las modifiqué, yo voy a importar. Entonces voy a buscar mi archivo, que lo tenía terminado por acá, que hice recién, que se llama biblioteca.sql. Y le doy a continuar. Y ahí, ¿cierto? Ya trajo la tabla lista. Por lo tanto, ahí está la base de datos con una tabla, y acá está la base de datos con una tabla. Por lo tanto, las dos son exactamente iguales. La misma base de datos debería estar en los dos servidores. Con respecto, déjame revisar acá primero para mostrarle. Ya lo que exportamos sería esto.
Aquí tengo ya el diseño físico de la base de datos. Tengo una tabla solamente. Ahí deberían estar las 22 con las relaciones, ¿cierto? Esto se envía, este archivo, con todas las tablas de la base de datos relacionadas. Y lo otro que se envía también es este archivo. El que tiene, perdón, el que tiene acá, eso. Donde va a estar todo el código de cómo fue hecha la base de datos. Pero ya modificada, editada, ¿cierto? Todas las tablas. Código, diseño y la base de datos implementada. Y en el video, ¿qué es lo que se tiene que mostrar después? ¿Cierto? Esto. Es decir, usted tiene que mostrar que está en el servidor Windows y está la base de datos hecha con todas las tablas hechas, que está en el servidor Linux, que está la base de datos con todas las tablas hechas. Las tiene que demostrar ahí. Y eso compararlo con el archivo que usted envió por correo. ¿Ya? Tiene que ser igual. Esa sería la evaluación, las tres partes. Diseño, código y la base de datos corriendo. ¿Ya? Sí, al tiro, Miguel. Forma. ¿Cómo muestro las bases de datos dentro de las mismas servidores? ¿Ya? Que en realidad es mostrar lo mismo que nosotros vamos a generar. ¿Sí? Vamos a levantar las máquinas para que comparemos. Mira, así era Miguel lo que preguntaba. ¿Cómo muestro la base de datos pero directamente de la máquina? Pues no por la interfaz. Lo puedo hacer. Por ejemplo, en el Linux debo conectarme al servidor como MySQL espacio "-h" o "-h", la IP local, "-u", "-rot", "-p". Recuerden que en la misma máquina uno se conecta como "rot" y remotamente se conecta con el otro usuario. Entonces entro al servidor. Perdón, voy a entrar de nuevo. Ahí sí. Yo ahora haría show databases punto y coma. De ahí está la que dice que se llamaba biblioteca. La que estaba creando recién de ejemplo. Tiene una pura tabla. Pero yo sé que ya muestro que la construí realmente. Ahora entro, mira. Use biblioteca punto y coma. Estoy dentro de la base de datos y quiero ver las tablas que tiene. Show tables, mira. De ahí está, categorías. Bueno, mi ejercicio más sencillo, una sola tabla. Demostré eso. ¿Ya? Incluso quiero ver los campos de la tabla, mira. Describe categorías, punto y coma. De ahí me dice que son cat código, integer 11, ¿cierto? Cat nombre. Ya, perfecto. ¿Cómo muestro esto en el Windows Server? Por consola. Porque también lo puedo mostrar. Debería ser exactamente lo mismo. En el Windows Server está ahí MySQL Command Line Client. También tiene su propia consola. Entro. Vamos a acceder. Ahí entré. Y sería lo mismo. Show databases. Voy a buscar el símbolo punto y coma. Estoy con teclado americano. Ahora tengo la tecla. Mira, show databases. Punto y coma. Ahí está. Biblioteca. Sería use biblioteca. Para entrar a la base de datos. Listo. Show tables. Categorías. Describe categorías. Entonces, aquí estoy mostrándolo directamente en el Linux y directamente en el Windows. Ahí estoy ya. Con eso tú podrías demostrar físicamente que está la base de datos construida y una tabla que, por ejemplo, que está en cada uno de ellos. Y lo mismo, es la misma base de datos que la construí en un servidor y la monté en otro servidor.
Tiene que ser exactamente igual, lo mismo no, la misma tabla, ¿cierto? Lo mismo. ¿En algún dominio se puede hacer eso por... y se puede hacer así? Se puede hacer si tiene línea de comando. Cuando, por ejemplo, por defecto en Linux, el MySQL instala una línea de comando que es la misma chat de Linux. Por eso lo hicimos directamente. En cambio, en el Windows Server instaló un emulador, ¿cierto? Que era una línea de comando. Entonces, ¿puedo trabajar con línea de comando en la base de datos? Igualmente. ¿Y la puedo mostrar por interfaz gráfica? También puedo por la parte web. La mostramos de las dos formas. Esa sería como una forma más profesional de explicar. Lo hiciste desde remotamente y lo hiciste internamente. ¿Qué sería el objetivo del trabajo? ¿Dices que en el video? Claro, si lo haces así, mejor todavía. Esa sería una forma ya parcial. Si lo muestras así, por consola también. No solamente web, sino que por consola. O sea, no solamente que el cliente muestre el PHP MyAdmin que está Claro, ahí tú también yo puedo entrar a las máquinas como lo hicimos recién y por comando muestro las bases de datos. Pero esto tienes que entrar como ROT, ¿cierto? En los servidores se entra como ROT y remotamente se entra con el usuario que crearon, que es diferente. Ahí tendría el 7 con eso. Es una forma ya de presentarla como un DBA, como un administrador de base de datos que se metió de las dos formas. ¿Lo de mi video? ¿Está en el video? Guárdalo, men. Está guardado en el video, todos los comandos. ¿Subo los archivos? ¿Sí? Show running coffee, estar